Es una de las diferencias que existen con el enfoque del médico internista, ¿no? La valoración del paciente adulto mayor a través de las herramientas de la valoración geriátrica integral trae como resultado la detección de estos síndromes. Son la forma de presentación habitual de las enfermedades en geriatría. En geriatría, los síndromes geriátricos son habitualmente multifactoriales, o sea, existen diferentes causas que originan un síndrome geriátrico. Por ejemplo, la inmovilidad, las caídas, las úlceras por presión en un paciente determinado tienen diferentes factores, tanto predisponentes como precipitantes. Delirium o síndrome confusional agudo también es otro típico síndrome geriátrico. Una vez que se establece el diagnóstico, se prepara o se hace una lista de todos estos problemas y de manera similar a lo que sucede en medicina interna, se elabora pues un plan de trabajo que nos permite identificar las causas que originan los síndromes y poder empezar una línea inicial de tratamiento, ¿no? No es que se olvide el enfoque tradicional de la medicina interna, no, sino que se complementa, se mejora. Quiero que este concepto quede claro, ¿no? No es que sea una metodología diferente del todo, sino que es una extensión, una adenda de la historia clínica. Entonces vamos a ir poco a poco pues adentrándonos en este concepto. Por favor, me confirman si se ve. Sí se ve, doctor. Ya, gracias, chicas. Los síndromes geriátricos son una entidad muy propia del adulto mayor, son diversas patologías y bueno, lo van a conformar signos, síntomas, pero sobre todo lo que vamos a ir buscando nosotros son particularidades propias del adulto mayor. Un síndrome geriátrico puede estar caracterizado por diferentes causas y entre ellos mismos relacionarse. Hay algunos, por ejemplo, como el trastorno de la memoria, como trastornos de conducta, algunos síndromes muy específicos como las úlceras por presión y todo eso. Entonces, dependiendo de cada síndrome, va a ser la intervención, la prevención, el tratamiento y el diagnóstico que sea oportuno. El diagnóstico obviamente va a ir implícito una valoración geriátrica. La valoración geriátrica incluye también la parte social, la parte nutricional, la parte de la funcionalidad, qué tan funcional es el adulto mayor, y en base a eso nosotros vamos describiendo los diversos síndromes geriátricos, caídas, demencia, delirium, trastornos de conducta, trastornos del estado de ánimo. Todos esos los vamos a hacer en un conjunto, pero todo se tiene que ir analizando porque van muy relacionados. Entonces, dependerá cuál empezó primero para que, bueno, al final del día vayamos haciendo la integración y la intervención del mismo. Sí, dependiendo de cada uno de los síndromes va a ir el tratamiento, ¿no? Si en este caso, por ejemplo, habláramos del síndrome de delirium, que es lo que nos hacen todos los pacientes hospitalizados, que es aquello que es característico, que es fluctuante, que hay una pérdida de la atención, que tienen alucinaciones y todo, bueno, tendríamos que intervenir en la parte de medidas no farmacológicas, ¿no? Que es el que, bueno, estén relacionados en tiempo, en lugar, en espacio, que no tengan sujeciones, que vayamos limitando esa parte que está exacerbando cada uno de los procesos. Sí, pero siempre y cuando seamos evaluados, seamos explorados por un experto, en este caso sería un geriatra, para que pueda identificar cada uno de ellos. No es tan fácil el diagnóstico, sobre todo porque se relacionan entre unos y otros, y entonces ya poder dar como un diagnóstico, prevención también, pero sobre todo un tratamiento y una intervención a tiempo, ¿no? Que luego a veces, por ejemplo, en el síndrome de úlceras por presión,
normalmente ya nos llegan con úlceras muy avanzadas y entonces sí, a veces hasta infectadas, y pues ahí ya hay que intervenir o pedir la ayuda a otro especialista, ¿no? ¿Quieres una segunda opinión? Ingresa a la aplicación médica. Ok, ese tema lo vamos a ver hoy en detalle en la reunión de la noche. La lista de síndromes geriátricos más frecuentes es bastante larga, ¿no? Destacan la demencia, el delirium, la depresión, las úlceras por presión, las caídas, el síndrome de inmovilidad, la hipotensión ortostática, la incontinencia urinaria, la incontinencia fecal. Y dentro de los síndromes que, digamos, en los últimos 20 años aproximadamente se han descrito y está ganando mayor aceptación por su importancia, sobre todo pronóstica, está la descripción del síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es un concepto que nace de un estudio, ¿no? El estudio de salud cardiovascular, el CHS, que seguramente ustedes conocen. Ese estudio CHS es un estudio importante en el cual se evaluó la utilidad de la administración de estrógenos y otros fármacos en diferentes desenlaces, en la incidencia de diferentes desenlaces de salud cardiovascular. Es un estudio observacional, no es un ensayo clínico. Los resultados del CHS, los resultados más importantes, mostraron de que las mujeres que consumían de manera regular y por tiempos prolongados estrógenos como parte de una terapia de reemplazo hormonal, a la larga sufrían de una serie de complicaciones bastante graves, como por ejemplo una mayor incidencia de enfermedad tromboembólica, infarto al miocardio, accidente cerebrovascular y también un incremento de riesgo de cáncer de mama y cáncer de endometrio. Por estas razones, el estudio CHS es considerado como un hallmark study, un estudio que ha permitido cambiar la manera como se conceptualiza el tema de la administración de terapia de reemplazo hormonal. De ahí en adelante, a partir de su publicación, que fue en el año 2001, ya no se administran los estrógenos con tanta facilidad como se hacía antes, y es una terapia que particularmente en adultos mayores no se emplea. En geriatría, lo que nosotros utilizamos en ciertos pacientes es el uso de los estrógenos tópicos por vía intravaginal, mujeres que tienen síntomas geniturinarios y en las cuales también se puede reducir el riesgo de infección urinaria. Obviamente los estrógenos tópicos tienen una función también trófica sobre el epitelio vaginal y ayudan en el tratamiento de la dispareunia, mejorando la lubricación vaginal durante la excitación sexual. Dicho sea de paso, eso lo veremos más adelante, hay un porcentaje importante de adultos mayores, de un 30 a casi un 50%, que tienen una vida sexual activa, contrariamente a lo que seguramente muchos de ustedes pensarán. Bien, ¿por qué hablamos de CHS? Porque este estudio de CHS también trajo otra consecuencia, que fue la descripción de un grupo de adultos mayores que en el seguimiento que se les hizo, esta gran cohorte, un estudio observacional, se encontró de que presentaban una mayor incidencia de ciertos desenlaces, como por ejemplo morbilidad, mortalidad, hospitalizaciones frecuentes, deterioro funcional, caídas y fracturas, fractura de cadera sobre todo. Y este grupo fue definido a través de la descripción de un fenotipo que se llamó el fenotipo de la fragilidad. Eran pacientes básicamente adultos mayores, la gran parte de ellos, el gran porcentaje, eran mayores de 80 años, que tenían baja de peso reciente, no intencionada,
presentaban también sensación de fatiga, eran personas que tenían mucha lentitud en el momento de desplazarse, de caminar, una velocidad muy baja de la marcha, y también una disminución de la fuerza muscular medida con un dinamómetro. Adicionalmente, los niveles de consumo de energía eran muy bajos, tenían un gasto energético muy pobre como consecuencia de sus niveles de baja actividad física. Bien, la persona que describe este fenotipo, llamado fenotipo de la fragilidad, se llama una doctora Linda Fried. La doctora Fried, a la cual se debe la descripción del fenotipo de fragilidad de Fried, centra las bases del concepto del síndrome de fragilidad. De ahí en adelante, ya con esta definición de lo que era un adulto mayor frágil, ya mencionamos los criterios, comenzaron a hacerse otros tipos de estudio en diferentes contextos, con diferentes tipos de paciente, tratando de replicar y confirmar esta asociación entre fragilidad y estos outcomes o desenlaces negativos o adversos. En todos ellos, de manera consistente, se encontró de que el ser frágil, de acuerdo a esta definición, implicaba un mayor riesgo de complicaciones. Por eso que ya actualmente se acepta que la fragilidad es un síndrome geriátrico. ¿Qué se puede hacer o cómo se puede primero definir, ¿no? Aparte de estos criterios de Fried, en el camino han aparecido otras adaptaciones, otras definiciones de tipo operacional, ¿no? Tratando de identificar al frágil. Se ha visto de que los frágiles, por ejemplo, tenían, aparte de lo que hemos descrito, una mayor incidencia también de enfermedad cardiovascular. Habitualmente tenían marcadores de inflamación sistémica presentes en los exámenes de sangre y eran pacientes que ameritaban una intervención mucho más intensiva porque de lo contrario hacían problemas de discapacidad. Entonces aquí viene ya la evolución del concepto. Fragilidad no solamente es predictiva de desenlaces adversos, sino también es un estado de prediscapacidad. En otras palabras, valdría la pena identificar a los frágiles haciendo screening de fragilidad, porque esto me permitiría poder prevenir la aparición de la discapacidad. Y ya sabemos lo que pasa en tiempos actuales. La ciencia y la medicina ha conseguido prolongar la expectativa de vida al nacer, pero lamentablemente todavía no estamos en grado de prolongar la expectativa de vida libre de discapacidad. O sea, la gente ahora vive más, definitivamente, que antes, pero no siempre la parte final de la vida es una etapa agradable, no siempre las personas tienen una razonable calidad de vida, todo lo contrario, hay personas que sufren de discapacidad. Entonces el reto es ese, ¿cómo podemos hacer para identificar los frágiles? ¿Cómo podemos hacer para poder intervenir en la fragilidad de tal forma de que podemos prevenir o evitar la aparición de la discapacidad? Geriatría no solamente tiene como objetivo prolongar la sobrevida de los pacientes, sino sobre todo mantener la función de los pacientes. Queremos que las personas puedan vivir más, pero vivir mejor. ¿De qué sirve vivir 100 o 120 años si vamos a ser personas con 30 años de discapacidad? No tiene sentido. Entonces, ese es el objetivo de la especialidad. Preservar en la medida de lo posible la función de los pacientes. Bien, vamos entonces a presentarle el segundo video que nos habla un poquito de la fragilidad y ya en la tercera parte vamos a hacer la discusión del artículo sobre este síndrome para poder tener los conceptos más claros. Next. Por favor, me confirman si se ve, si se escucha. Sí, se ve.
Josefa ha sido operada una vez del corazón y 2 de la espalda. Llevo unas placas en la espalda y unas lañas que me pusieron de arriba abajo. De 2 veces me tuvieron que entrar al quirófano. Por lo que está muy débil. No me atrevo. No me atrevo porque me da miedo por si me caigo. Pero lleva 2 meses en la unidad de fragilidad del complejo hospitalario de Toledo y la mejoría ha sido importante. Y entonces dicen mis hijas, pero mírala, pero se anda mejor y todo. Que antes de la carnicería en mi casa me ahogaba. Tenía que parar 2 o 3 veces. Y yo lo veo que estoy yo muy contenta. En este servicio le hacen un tratamiento integral. Se trata de una unidad multidisciplinar que trata la fragilidad, una dolencia que afecta al 10% de las personas mayores de 65 años y el 40% tienen riesgo de padecerlo. Se trata además de una patología que suele ir unida a otras enfermedades, que además las acentúa. Pero a pesar de lo que se piensa, la fragilidad tiene cura. Lo bueno que tiene esto de la fragilidad, el síndrome, es que es un síndrome tratable. Entonces, podemos identificar personas que están en riesgo, tratarlas para disminuir ese riesgo. Para disminuirlo, cada paciente asiste a esta unidad 2 horas a la semana durante 2 meses. Cuando llegan, se les hace un estudio exhaustivo de hasta 3 horas. La auxiliar, junto con Iván, hace una evaluación del rendimiento motor importante, que les hace una serie de pruebas físicas y ahí valoran pues equilibrio, fuerza y velocidad de la marcha. Y luego ya pasan a Susana, la enfermera, que es la que hace una evaluación completa, con una evaluación geriátrica integral, intentando detectar polifarmacia, desnutrición, fármacos que pueden estar haciendo más perjuicio que beneficio, también el apoyo social. Y bueno, pues ya hago la evaluación, la exploración, intento ver si hay alguna contraindicación para el entrenamiento y ya entre todos, pues al final, una vez que el paciente sí que se decide que entra en programa, pues vamos viendo qué tipo de entrenamiento individualizado para ese paciente. Así se lo han hecho en Natividad. Estoy muy mal de los huesos. Tengo artrosis, artritis, reuma, muchísimas cosas. En tan solo 2 semanas que llevan el programa, ya ha notado mejoría. Bueno, pues mira, yo el día que vengo, nada, pero otro día estoy bastante mejor. El día que estoy aquí, bueno, pues luego por la tarde estoy cansada y tal, pero a otro día estoy bastante mejor, pero mucho. Esto sería para venir todos los días. El problema... Y normalmente, que como no esté alguien conmigo, no lo hago porque me da miedo que me mareo. Y se cae. Ese es el principal problema con el que llegan aquí, las caídas, pero también personas que van a ser operadas o que han sido intervenidas y están muy débiles por cualquier razón. Nos llaman los médicos de la funcionalidad, es decir, a nosotros si a ese paciente le arreglamos el corazón, pero se marcha sin caminar, pues como le digo yo a los pacientes, le hemos hecho el pan con unas tortas, ¿no? Que nos interesa solucionar su neumonía, su insuficiencia cardíaca, su patología valvular, su intervención, pero que el paciente mejore su calidad de vida, pues caminando y pudiendo ser independientes. Para ello, primero hay que evitar los riesgos, como es no hacer ejercicio por cualquier motivo. Personas con enfermedad, aquellas enfermedades que tienen una enfermedad inflamatoria muy consumtiva, sobre todo en la masa muscular, son las más afectadas. Y también aquellas personas que tienen enfermedades que limitan mucho su capacidad aeróbica, como insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que hacen menos ejercicio y realmente al final producen una disfunción muscular. Para ello, lo mejor es el entrenamiento. Con una duración de únicamente 6 semanas, ya obtenemos unas mejoras muy grandes, tanto en funcionalidad física en los pacientes como en fuerza, lo cual se traduce al final en una mayor independencia de estas personas a la hora de realizar todas las actividades de su vida diaria. El ejercicio se ha visto que es una cosa que tiene pocos efectos secundarios, unos beneficios muy importantes, y hasta qué punto no es ético el prescribirlo. Pero aquí no solo se hace ejercicio, también se ofrece apoyo social, se educa nutricionalmente y se modifica o reducen los fármacos que se toman. Casi quitamos más fármacos que ponemos. Luego también valoramos el tema anímico, que es fundamental. Entonces hay pacientes que sí que nos vienen con un estado anímico muy bajito y eso es muy importante para luego el entrenamiento. Aunque hemos visto que justo con el entrenamiento también el ánimo y el dolor se controlan. Yo me fui a ser feliz. Todo para reducir la fragilidad, mejorar la calidad de vida y aumentar la autonomía de estas personas. Me fui. Me fui.
Bien, entonces el síndrome de fragilidad es un síndrome geriátrico que en tiempos actuales es abiertamente buscado, es abiertamente detectado, incluso ha sido incorporado ya en el flujograma de atención de otras especialidades, por ejemplo, los cardiólogos, antes de intervenciones de corazón abierto, los traumatólogos, que trabajan con pacientes mayores con fractura de cadera, también los oncólogos en el manejo de los pacientes adultos mayores con cáncer. En todos estos casos, el diagnóstico de fragilidad se busca de manera sistemática para poder definir mejor las intervenciones. Llegar a la fragilidad, lo vamos a ver después en el artículo, no es algo que acontece de la noche a la mañana, ¿no? Inicialmente nosotros tenemos adultos mayores que son robustos. Posteriormente transitan hacia lo que es la prefragilidad, luego a la fragilidad y algunos llegan a la discapacidad. Entonces es un tránsito que sin embargo tiene la posibilidad de ser modificado. O sea, un paciente puede regresar a su estado funcional previo con una intervención. ¿Qué intervenciones son válidas en ese sentido? Bueno, la más importante de todas es la actividad física. Pero es la actividad física programada, no es decirle al paciente haz ejercicio, no. Es un programa de entrenamiento físico supervisado, como lo que han visto ustedes en el video. 2, la intervención nutricional es fundamental. Mejorar la calidad de los alimentos que el paciente mayor recibe, añadiendo algunos suplementos nutricionales, básicamente vitamina D, hierro, antioxidantes. El aporte de vitamina D tiene que ser generoso, o sea, los estudios demuestran de que los pacientes deberían recibir un suplemento de 2.000 unidades por día de vitamina D en promedio. Otra intervención importante es la reducción del número de fármacos. Veremos en el artículo. En geriatría se considera polifarmacia si un paciente recibe más de 3 medicamentos, más de 3 fármacos distintos. Y si recibe 5 o más, hablamos de polifarmacia mayor. Sin embargo, ojo, que más importante que la polifarmacia es el concepto de prescripción inadecuada, porque tenemos muchos pacientes que necesitan tomar medicamentos. Entonces no es que todos los adultos mayores estén con polifarmacia, no. La gran mayoría, los que no son vistos por médicos de la especialidad, tienen lo que se conoce como prescripción inadecuada, o sea, dar medicamentos de beneficio no demostrado en condiciones cotidianas y con riesgo de producir reacciones adversas. Aló. Hola, estoy en clase, te llamo luego, ¿ya? Ya. Entonces, esa es la situación que se ve habitualmente en los pacientes mayores. Entonces, tenemos actividad física, alimentación, intervención nutricional con suplementos nutricionales. Tercero, reducción del número de los fármacos. Y 4, la identificación de otros síndromes geriátricos, sobre todo depresión, demencia, así como también algunos pacientes requieren una intervención sociofamiliar o psicosocial. Con estas medidas se puede definitivamente mejorar el pronóstico de los pacientes, se puede reducir la carga sanitaria, que es algo que también nos preocupa, los costos de atención y el estrés también en los cuidadores. En geriatría también ustedes van a darse cuenta de que tanto es preocuparse por el paciente como también por los cuidadores. El cuidador de un adulto mayor enfermo es una persona que está en una situación vulnerable, está sometido a una sobrecarga de estrés físico, psicológico y una sobrecarga también económica. Es desgastante, ¿no? Ser un cuidador de un adulto mayor. Entonces, vamos a distinguir aquí 2 tipos de cuidadores. Cuidadores que son familiares y también los cuidadores
contratados, profesionales que estudian para ser cuidadores. Cuando una familia tiene la posibilidad de pagar un cuidador o llevar al paciente a una residencia geriátrica, bueno, se alivia bastante la sobrecarga psicológica, sobre todo, y física en el cuidador. Pero cuando es un familiar, por restricciones de naturaleza económica, alguien que tiene que asumir, o un grupo de familiares que tiene que asumir esta tarea, ¿no? Eso también puede poner en riesgo la salud del cuidador. El cuidador también se enferma. Se enferman de problemas físicos, se forman también de trastornos de sueño, ansiedad, depresión, estrés, dificultades en la adaptación, incluso pueden hacer el síndrome de burnout, ¿no? Pueden hacer el síndrome del cuidador quemado. Por lo tanto, tenemos que también mirar siempre al cuidador, no solamente al paciente. Bien, entonces nosotros hicimos un estudio en el Hospital Nacional Hipólito Unanue tiempo atrás, más o menos un poquito más de un año, que fue publicado en la revista Acta Médica Peruana, el órgano oficial del Colegio Médico del Perú. Lo hicimos con una tesista de una universidad privada, que era mi tesista, y investigamos el síndrome de fragilidad. Queríamos saber cuál era la frecuencia del síndrome en pacientes adultos mayores que se atendían en consulta externa de geriatría. Los datos epidemiológicos mostraron de que en la comunidad, pues, la prevalencia de fragilidad es variable, promedio del 7 al 16%, pero la hipótesis de trabajo era que en pacientes adultos mayores de un hospital de referencia como el Hipólito, esta prevalencia o esta frecuencia, más que prevalencia, era mayor, ¿no? Adicionalmente, queríamos investigar cuáles eran los factores asociados. El diseño del estudio es un estudio de tipo transversal, ¿no? Lo que se llama un cross-sectional, un estudio transversal analítico. Entonces, eso es lo que justamente quería yo compartir con ustedes. Lo vamos a revisar, lo vamos a analizar en los próximos minutos para tener ya una idea más concreta de lo que es este síndrome de fragilidad. Ya vamos a hacer una pausa de 2 minutos, por favor. 2 a 3 minutos, mientras que subo el artículo. Doctor, el artículo es fragilidad y nutrición, ¿verdad? Doctor. El artículo es el primero, es artículo final, Acta Médica Peruana, el primer archivo que está en la lista, ¿ya? Ese es el primer artículo.
Bien, ¿algún voluntario que podría leer, por favor, la introducción del artículo? Yo, doctor. Ya, gracias. Adelante, Max. Ya. Los cambios demográficos a nivel mundial demuestran un incremento en los últimos años del número de adultos mayores, alcanzando en los países desarrollados un porcentaje de 15% a 20%, y en América Latina de un 8,1% de la población total. En nuestro país se estima que este grupo de edad representa el 9,7% de la población total, con proyecciones para el año 2025, que sugieren un incremento hasta del 12,4%. Este fenómeno se acompaña de un aumento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles y de los denominados síndromes geriátricos. El síndrome de fragilidad se caracteriza por una mayor vulnerabilidad y riesgo de deterioro funcional ante un mínimo estrés, consecuencia de la desregulación de múltiples sistemas fisiológicos en el adulto mayor. Su prevalencia en Latinoamérica y el Caribe es del 19,6%, con un rango del 7,7% al 42,6%, y en el Perú varía entre el 7,7% a 27,8%. Este síndrome predispone a una serie de eventos adversos como caída, hospitalización, mortalidad, deterioro cognitivo crónico, institucionalización y discapacidad. Cabe señalar que no existe un consenso universal que defina fragilidad. Sin embargo, se considera que se produciría por las consecuencias del proceso de envejecimiento, aunado a factores biológicos, genéticos, hábitos, estilos de vida, enfermedades crónicas y condicionantes psicosociales. Desde la publicación de los criterios de síndrome de fragilidad de Fried en el 2001, se ha creado y validado otras pruebas de ejecución rápida y aceptable precisión diagnóstica, los cuales podrían ser útiles en la práctica de la consulta externa de los servicios de salud para el tamizaje de los pacientes, la detección temprana del síndrome de fragilidad y la prevención de complicaciones. Uno de ellos es el cuestionario de Fried, cuya aplicación requiere menos de 2 minutos, con 5 preguntas que el paciente debe responder y que no incorpora pruebas físicas ni exámenes auxiliares. En su versión mexicana, dicho cuestionario ha sido validado para su empleo en población hispanoamericana por Rosas Carrasco, con aceptable validez y consistencia. Debido a la escasez de estudios sobre el tema, especialmente con pacientes de hospitales públicos, se empleó el presente estudio, cuyo objetivo fue determinar los factores asociados al síndrome de fragilidad en los adultos mayores atendidos en el consultorio externo de geriatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue, Lima, Perú, durante el mes de febrero de 2019. La identificación de los factores asociados a este síndrome en pacientes complejos con múltiples comorbilidades y habitual polifarmacia servirá para mejorar el manejo clínico del adulto mayor, así como para diseñar futuras estrategias de intervención multidisciplinaria dirigidas a reducir las consecuencias negativas del síndrome de fragilidad sobre la salud de la población geriátrica. Muy bien, excelente. Entonces tenemos, primero, síndrome de fragilidad. Es un síndrome que es sinónimo de mayor vulnerabilidad y riesgo de deterioro funcional. Las prevalencias son variables, los estudios en el Perú son escasos. Lo que sí sabemos es que predispone a eventos adversos, ya se mencionan algunos: caídas, hospitalización, mortalidad, deterioro cognitivo, institucionalización y discapacidad.
La detección del síndrome de fragilidad tradicionalmente empieza con el planteamiento de estos criterios de Fried, que ya les comenté en el preámbulo, a partir del año 2001, pero que son muchas veces difíciles de ejecutar en circunstancias habituales porque requieren algunos instrumentos, dinamómetro, cronómetro, tener un espacio amplio para que el paciente pueda caminar y poder medir la velocidad de la marcha. Entonces, en la práctica tenemos que buscar otras opciones y una de ellas es el cuestionario de Frail, que ya ha sido validado para su empleo en población hispanoamericana, que es justamente el cuestionario que utilizamos en el presente estudio. Yulisa, un favor, ¿podrías leer esta parte de diseño y población de estudio, las dos primeras partes, por favor? Ya. Materiales y métodos. Diseño del estudio. Se realizó un estudio observacional analítico y transversal para determinar la frecuencia del síndrome de fragilidad entre los pacientes adultos mayores atendidos en el consultorio externo de geriatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue de Lima, Perú, perteneciente al Ministerio de Salud durante el mes de febrero del 2019. Sucesivamente se realizó un análisis comparativo entre los grupos de pacientes con y sin el síndrome de fragilidad, prefrágiles y robustos, a fin de determinar los factores asociados a la variable dependiente síndrome de fragilidad. La presente investigación se desarrolló en el contexto del cuarto curso taller de titulación por tesis de la Facultad de Medicina Humana Manuel Guamán Guerrero, de la Universidad Ricardo Palma, según enfoque y metodología publicada. Con respecto a la población de estudios, según estadísticas del servicio, durante el mes de febrero del 2018 se atendieron 441 pacientes en el consultorio externo de geriatría. Para el cálculo del tamaño de muestra se utilizó el software libre OpenEpi, donde la frecuencia con el factor a estimar era del 27%, la frecuencia sin el factor de 48.5%, nivel de confianza del 95% y el poder estadístico del 80%. Resultando como tamaño de muestra final 180 pacientes. La muestra se obtuvo por muestreo aleatorio simple. Fueron incluidos los pacientes mayores de 60 años, de ambos sexos, que se atendieron en el consultorio externo de geriatría, que contaban con historia clínica y el formato de consentimiento informado por el paciente o familiar responsable. Se excluyeron a los pacientes con alteración de nivel de conciencia y demencia severa, hipoacusia severa o barrera lingüística, en grado suficiente para impedir la aplicación de los cuestionarios utilizados en el presente estudio. Durante el mes de febrero del 2019 se atendieron un total de 505 pacientes en el consultorio externo de geriatría del Hospital Nacional Hipólito Unanue. De una muestra inicial de 236 pacientes, un total de 36, 15.2%, no fueron considerados elegibles por presentar alguno de los criterios de exclusión. Muy bien, ahí viene la figura número 1 con la descripción de estos pacientes. Siempre cuando ustedes elaboren sus trabajos de investigación, este flujograma es clásico, ¿no? Sí, casi siempre nos sirve para poder tener una idea rápida de los pacientes, de cómo ha sido pues el reclutamiento en general, cuántos se perdieron durante el seguimiento, etcétera. Entonces es un flujograma bastante conocido. Ahora, una vez que se calcula la muestra, siempre se recomienda añadir un 10% adicional de lo que es pérdidas durante el estudio. En este caso, la muestra final estuvo constituida por 180 pacientes, ¿no? Ahora, vamos a preguntarle. Sharon, ¿podrías ayudarme con la siguiente parte, variables, por favor? Sí, doctor, un momentito. Para tenerlo de mi propio archivo, así lo puedo leer más amplio. A ver. Ya, ahora sí. Variables. Ya, doctor, dice, para la evaluación del, ahora sí. Para la evaluación del síndrome de fragilidad se utilizó el cuestionario Frail, Fatigue Resistance
resistance aerobic illness. Más de 5 preguntas. ¿Es incapaz de subir un piso de escaleras? ¿Es incapaz de caminar una manzana? ¿Tiene más de 5 enfermedades? Y la otra pregunta es, ¿ha perdido más del 5% de su peso en los últimos 6 meses? De acuerdo a los resultados obtenidos con el cuestionario, las personas se clasificaron en no frágil o robusto. Si tiene 0 respuestas afirmativas, si es de 1 a 2 es prefrágil y si es frágil es de mayor a 3 respuestas afirmativas. Al respecto, Rosas Carrasco demostraron que la versión mexicana en español del cuestionario Frail mostró consistencia interna. 4 de 5 ítems en escala correlacionados con el puntaje total de la escala. Tiene un rango, no sé cómo leerlo eso, pero bueno, de 0,45 a 0,74. Y la consistencia externa de un ICC igual a 0,82. Validez de grupo conocido basada en edad de un 9.6% de la fragilidad en personas mayores de 50 años versus un 3.2% en personas menores de 50 años y un P de 0,001. Y validez convergente con los criterios de Fried. ICC igual a 0,63. Además, el cuestionario también se correlacionó con otras medidas relacionadas con la fragilidad, como la edad, la calidad de vida, estado de salud autoevaluado, cognición, dependencia, estado nutricional, depresión y rendimiento físico. En resumen, la versión en español del cuestionario Frail fue adaptada y validada sucesivamente para su empleo en poblaciones hispanoamericanas. Para efectos de nuestro estudio, la validación fue hecha por un comité independiente de expertos. El comité concluyó que el contenido del instrumento era pertinente, relevante, claro y útil para su empleo por parte del médico asistencial. Tiene un coeficiente alfa de Cronbach de 0,9. Se obtuvo información sobre la edad, que fue un rango de menores de 80 años y mayores de 80 años, en sexo, grado de instrucción, número de fármacos que el paciente consumía al momento del estudio. Se consideró la polifarmacia si se consumía mayor de 5 fármacos por día, un antecedente de caídas y hospitalizaciones en el último año. Para el estudio de la comorbilidad, se aplicó el índice de comorbilidad de Charlson, ICC, en su versión original de 1987, el cual consta de 19 ítems y otorga puntajes de 1 al 6 a las patologías del paciente, categorizado en comorbilidad baja menor de 3 puntos, comorbilidad alta mayor a 3 puntos. Para la valoración funcional, el índice de actividades básicas de la vida diaria, ADL, o índice de CATS, el cual consta de 6 ítems, que trata de vestido, baño, uso del inodoro, movilidad, constancia y alimentación, que otorga un punto por cada actividad en la que el paciente presenta dependencia funcional, categorizado en independiente de 0 a 1 punto, dependencia parcial de 2 a 3 puntos y dependencia total de 4 a 6 puntos. Para la evaluación cognitiva, el test de Pfeiffer, el cual consta de 10 preguntas y va a otorgar un punto por cada respuesta incorrecta. Normal, de 0 a 4, el deterioro cognitivo mayor a 5 puntos. Para la evaluación afectiva, la escala de depresión geriátrica, Geriatric Depression Scale, en su versión acortada, GDS-4, que consta de 4 preguntas. Normal, menor a 2 puntos. Si hay depresión, mayor o igual a 2 puntos. Para la valoración nutricional, el índice de masa corporal, el IMC, tomado en cuenta el peso y talla del paciente, expresado en kilogramos sobre metros cuadrados. Desnutrido va a ser menor de 18, normal de 19 a 24, un sobrepeso de 25 a 29 y obeso mayor a 30. Y para la valoración sociofamiliar se usó la escala de valoración sociofamiliar de Merino, que consta de 5 ítems, categorizado en buena condición social de 5 a 9 puntos, un riesgo social de 10 a 14 puntos y problema social mayor o igual a 15 puntos. Para el presente estudio, las variables fueron dicotomizadas de la siguiente manera. Nivel funcional, se consideró clínicamente relevante separarlos en
dependiente total versus dependiente parcial, más independiente. Para el estado nutricional se utilizaron los criterios de la OMS, basados en IMC, desnutrido versus no desnutrido. En ese sería normal más sobrepeso más obeso, y condición social, el problema o riesgo social versus una buena condición social. ¿Sigo, doctor? No, ahí nomás, vamos a dar descanso. Okay. Bien, entonces, gracias. Entonces, como han podido ustedes apreciar en la parte metodológica, es importante hacer la definición de la variable dependiente. Las variables independientes tienen que estar adecuadamente mencionadas, sus diferentes valores, los puntos de corte, tienen que categorizar en el caso de las variables que son de tipo discretas. Las variables continuas también, dependiendo de la naturaleza del estudio, se pueden categorizar en 2 o más categorías, ¿no? Esto es necesario para poder más adelante hacer el análisis estadístico. Bien, en cuanto al estudio en sí, los participantes completaron la evaluación en un promedio de 20 minutos, se revisó la historia clínica y se aplicaron los test descritos. Las preguntas se respondieron de manera anónima, se utilizó para el análisis estadístico el programa SPSS versión 25, se empleó la estadística descriptiva, frecuencias y porcentajes para variables categóricas, media con desviación estándar para variables continuas. Se utilizaron la prueba de chi cuadrado y t-test de Student en busca de posibles asociaciones. El análisis bivariado se realizó mediante el cálculo del odds ratio, OR, con intervalos de confianza al 95%. Posteriormente, se realizó un análisis multivariado de regresión logística teniendo en cuenta las variables que en el modelo bivariado alcanzaron un valor de P menor de 0,20. Se consideró un valor de P menor de 0,05 como significativo. Aspectos éticos. El proyecto de investigación fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital, así como por el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas y Comité de Ética en Investigación de la Universidad Ricardo Palma, por ser pues la entidad que en este caso tenía el curso de titulación por tesis. Resultados de los 180 pacientes que formaron parte de la muestra final del estudio, 34 fueron considerados frágiles, 18.9%, siempre frágiles, 55.6% y 46 robustos, 25.5%. O sea, la gran mayoría eran prefrágiles. La edad media de los participantes fue 77.2 años, 140 fueron mujeres, más del 75%. Para efectos del análisis de datos se compararon dos grupos de pacientes, pacientes frágiles y los pacientes sin fragilidad, incluyeron los dos subgrupos prefrágiles y robustos. En comparación con los pacientes sin fragilidad, los que presentaron síndrome de fragilidad fueron significativamente mayores de 80 años, tuvieron historia de caídas, hospitalizaciones en el último año. Además, los pacientes con el síndrome de fragilidad en su mayoría tuvieron un nivel de dependencia funcional total, deterioro cognitivo, depresión, desnutrición y riesgo o problema social. No hubieron diferencias significativas entre ambos grupos respecto a sexo, grado de instrucción, polifarmacia y comorbilidades. Las características de los pacientes estudiados se muestran en la tabla 1. Con las variables que demostraron significancia en la tabla de contingencia, se determinaron los OR con intervalos de confianza al 95%. En el análisis bivariado, los pacientes con dependencia funcional total presentaron un OR de 27,1 para el síndrome de fragilidad con un valor de intervalo de confianza muy amplio, miren, de 9.7 a 75.7, razón por la cual los autores consideraron pertinente excluir esta variable del modelo multivariado final. Se hizo la consulta con el estadístico al respecto. Los factores asociados con el síndrome de fragilidad fueron edad mayor de 80 años, deterioro cognitivo, depresión y desnutrición. Esos son los, digamos, los resultados finales. Y ahí viene la última parte, que es la parte de discusión.
A ver, le preguntamos a Geraldine. Si podrías leer, por favor, la parte de discusión hasta el párrafo que dice envejecimiento, por favor. Sí, doctor. Ya. Geraldine. Sí, doctor. Tenía problemas con mi micrófono que prendí y se apagaba. Ya. Existen numerosos estudios sobre el síndrome de fragilidad, pero pocos se han efectuado en Latinoamérica y el Caribe, a pesar de que su prevalencia está en aumento entre los adultos mayores de nuestra región. Una dificultad en la evaluación del síndrome de fragilidad son los criterios diagnósticos a utilizar, pues algunos modelos conceptuales consideran este síndrome como un fenotipo, mientras que otros incluyen aspectos psicológicos y sociales en su definición. Como consecuencia de lo anterior, se han creado diferentes instrumentos para el diagnóstico del síndrome de fragilidad, siendo los criterios de Fred, obtenidos en base a los datos del CHS, los más usados. No obstante, algunos de los criterios de Fred, como la velocidad de la marcha y la fuerza de prensión, son difíciles de obtener en la práctica médica diaria, debido a que requieren tiempo, espacio, recursos y la opinión del especialista, por lo que se han propuesto otras opciones que podrían servir como instrumentos de cribado en la consulta externa. El cuestionario de Frey es un instrumento sencillo y de rápida ejecución que no requiere de un examen físico y que puede ser realizado por cualquier profesional de la salud, incluso por teléfono o autoadministrado. Nosotros utilizamos la versión mexicana en español del cuestionario de Frey, validado para su empleo en población hispanoamericana por Rosas Carrasco et al. Y sucesivamente por un comité independiente de expertos. De 180 pacientes evaluados, 18.9% fueron frágiles y 55.6% prefrágiles, frecuencias que van de acuerdo a otros estudios. Al respecto, se ha planteado que como consecuencia del aumento de la expectativa de vida y de las pobres condiciones de vida de gran parte de la población, un grupo significativo de personas envejece con enfermedades crónicas y discapacidades que incrementan la probabilidad de desarrollar el síndrome de fragilidad. Las diferencias en la frecuencia del síndrome de fragilidad entre los estudios pudieran deberse a las variadas condiciones sociales, económicas y sanitarias de cada país. En principio, las particularidades de la población o muestra en estudio difieren desde pacientes ambulatorios hasta pacientes institucionalizados, el sistema de salud, el rango de edad, el nivel funcional, cognitivo, la comorbilidad, etc. En segundo lugar, influye el instrumento empleado para el diagnóstico del síndrome de fragilidad, que en la mayoría de veces fueron adaptaciones de los criterios originales de Fred. Para la determinación de los factores asociados al síndrome de Fred, utilizamos los componentes de la valoración geriátrica integral, que evalúan al adulto mayor en los aspectos físico, cognitivo, afectivo, funcional y social. Dicha estrategia ha demostrado su utilidad en la detección de los denominados síndromes geriátricos, mejorando la exactitud diagnóstica y brindando valiosa información de pronóstico. El envejecimiento se acompaña de una disminución de la capacidad homeostática, lo cual, aunado a factores biológicos, genéticos, hábitos nocivos, estilos de vida, enfermedades crónicas y condicionantes psicosociales, causarían el síndrome de fragilidad. Por lo tanto, no es de extrañar que en nuestro estudio se señale a la edad avanzada como un factor determinante en su aparición. A su vez, el síndrome de fragilidad se asoció con deterioro cognitivo y depresión, de manera similar a publicaciones previas que han llegado a sugerir que, aunque no se considera como un criterio del síndrome de fragilidad, la salud mental forma parte del fenotipo de fragilidad. Sanger et al. En una reciente revisión sistemática proponen que el síndrome de fragilidad y el deterioro cognitivo tendrían mecanismos fisiopatológicos comunes. Asimismo, estudios en Italia con adultos mayores residentes en la comunidad y los datos del Women's Health Initiative Study respaldan la asociación entre el síndrome de fragilidad y los síntomas depresivos.
Finalmente, encontramos asociación entre el síndrome de fragilidad y la desnutrición. Se sabe que el síndrome de fragilidad puede estar presente aun cuando el paciente tenga un estado nutricional normal. Sin embargo, la probabilidad de padecerlo se incrementa conforme este estado se deteriora. En estudios similares se evidenció que la mayoría de los pacientes con el síndrome de fragilidad tuvieron un riesgo nutricional de moderado a alto. La desnutrición y el síndrome de fragilidad son dos síndromes geriátricos que afectan la independencia y la salud en la población adulta mayor. A pesar de que los estudios sugieren una patogenia parecida, se desconoce en qué medidas se superponen estos síndromes y cómo se relacionan entre sí. En este estudio encontramos asociación entre el síndrome de fragilidad con dependencia funcional total, con una tendencia a un OR alto, posiblemente a causa del limitado tamaño de la muestra, razón por la cual esta variable no fue incluida en el modelo final. Estudios similares, como el de Robles et al., han encontrado una correlación significativa entre el síndrome de fragilidad y dependencia funcional, siendo la frecuencia de síndrome de fragilidad mayor en dependientes funcionales. Se ha planteado que el síndrome de fragilidad formaría parte de la fisiopatología de la dependencia funcional, ya sea como causa directa, factor de riesgo o consecuencia, pudiendo también coexistir. En la presente investigación, y a diferencia de otros trabajos, no encontramos asociación entre el síndrome de fragilidad y el sexo femenino, grado de instrucción, comorbilidades, polifarmacia, historias de caídas, hospitalizaciones en el último año y problema o riesgo social. Estas diferencias podrían deberse a las características propias de nuestra población, el tamaño de la muestra, así como a los diferentes diseños de estudio. Nuestro trabajo tiene algunas limitaciones, como la inclusión de pacientes de un hospital público de nivel 3, los cuales pueden tener un perfil clínico y epidemiológico diferente al de los pacientes de la comunidad, el limitado tamaño muestral que tiende a sobreestimar los valores de OR, así como la utilización del cuestionario de Frey, que no toma en cuenta aspectos fenotípicos del paciente y que ha sido usado en otros estudios solo como estrategia de screening del síndrome de Frey, el cual sin embargo ha sido validado para su empleo en poblaciones con semejanzas culturales a la nuestra, con la ventaja de su fácil y rápida ejecución. En conclusión, la frecuencia encontrada del síndrome de Frey entre los pacientes del consultorio externo de geriatría de un hospital del Estado. El síndrome de fragilidad se asoció con edad mayor de 80 años, deterioro cognitivo, depresión y desnutrición. Ya las contribuciones. Sí. Muchas gracias, Geraldine. Gracias. Listo. A ver. Vamos a ver. Natalie, a ver, pregunta para ti. ¿Cuál crees tú que sería el principal aporte al conocimiento de este artículo? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cuál podría ser o cuáles podrían ser en ese sentido las estrategias de prevención? ¿Cuáles crees que podrían servir?
No modificable, no modificable, no modificable. Claro. Todos quisieran modificarse la edad, pero no se puede. Ahora, el tema es que cuando tú haces un estudio o hacemos un estudio de tipo transversal, recuerden, jóvenes, de que vamos a hablar siempre de asociaciones, ¿no? No estamos hablando necesariamente de causalidad. Esa es, digamos, la limitación de cualquier estudio transversal. El estudio transversal muestra, repito, asociaciones que pueden ir en ambas direcciones. O sea, no te demuestra fehacientemente causa-efecto, ¿no? Cosa que sí es mucho más factible de determinar cuando uno hace un ensayo clínico o un estudio de cohortes. El nivel de evidencia sube un poco más, ¿no? El grado de recomendación. Sin embargo, los estudios de tipo transversal sirven para poder plantear algunas hipótesis. Como bien mencionas, el reto aquí sería hacer una correcta identificación de la lista de problemas de los pacientes mayores y poder hacer también una intervención. Faltan seguramente mayor número de unidades geriátricas que estén equipadas, falta todavía una conciencia, falta un poder de decisión de parte de las autoridades para poder fortalecer este aspecto de los cuidados del paciente adulto mayor, porque mucha gente piensa erróneamente que la discapacidad acompaña necesariamente el envejecimiento, y esto no es así. Primero, que el envejecimiento es una cosa, no todos los viejos son frágiles, hay un porcentaje de pacientes que tienen este síndrome, y de esos pacientes frágiles, un porcentaje también en el tiempo evoluciona hacia la discapacidad. ¿Ok? Otra cosa, digamos, que podemos rescatar de estos estudios son que evalúan la realidad local. Es muy distinto generalizar, a veces sacar conclusiones de estudios que se han publicado en otros países con poblaciones que pueden diferir de la nuestra, ¿no? Es distinto estudiar la realidad local porque los factores sociales, culturales y también económicos son totalmente diferentes, y hemos visto que la fragilidad recibe influencia también de estos condicionantes. No es solamente un mero fenómeno biológico, sino que hay determinantes externos que influyen en la mayor o menor incidencia del síndrome de fragilidad. Y por último, creo que también uno de los aportes es que ya tenemos un cuestionario, que es el cuestionario de Frail, que podríamos emplear de manera más generalizada en otros estudios para poder investigar el síndrome, ¿no? Nosotros de manera paralela, con otro grupo de estudiantes, hemos hecho un estudio, pero en altura, un estudio de síndrome de fragilidad en adultos mayores residentes a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. En este caso hemos utilizado el cuestionario original de Fried, los criterios de Fried, no el Frail. Hemos utilizado los criterios de Fried. Y hemos encontrado que la prevalencia de fragilidad en la comunidad es bastante alta, ¿no? En adultos mayores que habitualmente pues residen solos, no hay gente joven en las grandes alturas. Así que nos queda bastante por investigar. Esta es una de las partes más interesantes de la especialidad de la geriatría, el campo enorme para poder hacer estudios de investigación. Particularmente lo considero muy atractivo este aspecto. Creo que también en el video que vimos el día de ayer, cuando se entrevistó a los médicos geriatras españoles, también es una de las cosas que seguramente les debe haber llamado la atención. No sé si hubiera alguna pregunta para terminar, alguna duda. Si no hubieran preguntas, entonces, jóvenes, nos vemos más tardecito. Estamos quedando por hoy a las 9:30, ¿ya? Cuídense, buenas tardes. Está bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Un buen nochecito. Chao.